escuchen, lo que baja el M es menos de lo que sube el B, para que M más B suba. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que esta pendiente todo bien. Buenas. Hola a todos. ¿Me aguantás 2 minutos? Sí, obvio. ¿Que termino esto? Entonces, repito, por encima de la SS, A punto es positiva. Si A punto es positiva, quiere decir que lo que cae M es menos de lo que sube B. Quiere decir que la pendiente esta es menor que 1. Pero si el SS es muy empinada, no llegó nunca al punto de equilibrio acá. Entonces la única manera que tengo de llegar al punto de equilibrio es que efectivamente los precios salten en el momento cero, y entonces ahí sí, con una pendiente ya que es mayor que 1, porque por debajo de la SS, acá lo ponía, A punto es menor que 0. Entonces acá el M cae más que lo que sube el B, y entonces por eso los activos van cayendo por debajo. Entonces tiene una pendiente mayor que 1, y entonces ahí sí logro llegar al punto de equilibrio. Estoy haciendo la teoría monetaria aritmética de Sargent. ¿Okay? Entonces, básicamente dependiendo de la característica de la demanda de dinero, cuando vos haces esta baja transitoria en la cantidad de la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, en el momento los precios o pueden bajar y converges al nuevo estado estacionario, que siempre sabes va a ser con más inflación y con menor cantidad de dinero y con mayor nivel de deuda, porque como no te financiaste con impuesto inflacionario en esa transición, acumulaste más stock de deuda. Bueno, entonces ahí los precios van a bajar. De nuevo, si el SS tiene una pendiente baja. Ahora, si la pendiente esa es muy inclinada, la única manera de converger al equilibrio es con los precios subiendo, como decía Sargent, casi paradójicamente, porque bajé la tasa de inflación, pensaba que eso me tenía que bajar la tasa de... bajé la tasa de emisión, pensé que eso me iba a bajar la tasa de inflación, y no. Justamente como es transitorio, te aumenta la tasa de inflación en el corto plazo. Es lo que vemos acá, cuando el ajuste, acá en M, es hacia abajo. Y ese ajuste hacia abajo es por un aumento del nivel de precios. ¿Okay? Entonces, repito, este es un modelo donde esa baja transitoria en la emisión monetaria sabemos que genera más inflación en el largo plazo porque acumulaste más deuda en la transición, pero entonces necesitas más señoriaje en el largo plazo para financiar esa deuda, pero en el corto plazo te puede, sí, efectivamente bajar la tasa de inflación, o en un caso particular te puede incluso subir la tasa de inflación en el corto plazo. ¿Okay? Y eso es como, Dreisen lo llama eso como la versión extrema de la aritmética monetarista incómoda de Sargent y Wallace. ¿Okay? Bueno, mejor no me escuchen más a mí porque hay alguien más interesante que escuchar, así que, bueno, ya lo habíamos mantenido medio una sorpresa, o sea, medio a la noche se empezó a filtrar por Twitter, etcétera, no se pudo. Cosas que pasan. Así que bueno, les conté un poquito, quería hablar un poquito sobre, bueno, ya nos dirás sobre qué nos vas a hablar. Ah, creí que les habías anticipado. Sí, les anticipé, de la supernaturalidad del dinero. Y después, si nos queda tiempo, tendremos una conversación con aquellos que te preguntan lo que quieran. Estos son alumnos de la maestría en Economía de San Andrés. Es un programa que es full time, dura un año y están terminando el primer trimestre, ¿no? De hecho, esta es la última clase esta semana, es la última semana de clase, ¿no? Del primer trimestre. Así que bueno, todo suyo, señor. Gracias, profe. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Federico por tener esta posibilidad de estar conversando con ustedes. De hecho, sabrán que yo estoy muy orgulloso de tener a Federico como ministro y estamos haciendo una revolución a nivel mundial. En segundo lugar, digo gracias a ustedes también y a las autoridades por permitirme este espacio. Y básicamente lo que hablamos con Federico para discutir
discutir en esta charla. Es un trabajo que evidentemente el día que lo escribí estaba con un humor complicado, que se llama El debate inválido, y es desde la neutralidad del dinero a la curva de Phillips. Y básicamente es un artículo que me puse y creo que fue en Navidad, que me puse a escribirlo y de corrido lo escribí, donde básicamente lo que digo es que casi todas las discusiones que tenemos están mal. Y lo importante es que no es que es una apología de la ignorancia, sino que es tomarnos los modelos en serio, pero en serio, y después con esas herramientas que nos ayudan muchísimo a pensar. De hecho, nosotros tomamos todo el tiempo decisiones, nos ordena para pensar, pero también saber cuáles son los límites del modelo y cuáles son las cosas que, llegado el momento de tomar decisiones, son muy relevantes. Por ejemplo, Federico recién estaba mencionando el caso de la desagradable aritmética monetarista. Yo me recuerdo que ese debate, digamos, en un momento toma mucha relevancia cuando Federico era presidente del Banco Central. Es más, le voy a contar algo. Yo en ese momento todavía no era alguien muy conocido. ¡Oh! Hola. Yo sabía. Bienvenido a la Universidad de San Andrés. El sábado me dijiste que vengan con sus alumnos. Sí. Se están cagando de frío allá afuera porque tus custodias no dejan. ¿Y que lo deje pasar? Y sí. Claro, sí. Por favor, perdón. Sí, déjelos pasar. Sí, sí. Vamos a ver dónde se sienta, no importa. Perdón la interrupción. Entonces, básicamente, por ejemplo, Federico menciona... lo primero que quiero decir es que Federico tenía un grupo de economistas experimentados a los que recibía, a un grupo más joven y a 2 nerds. O sea, uno de esos nerds era yo. Y es muy interesante porque en ese momento estaba muy caliente el debate sobre la desagradable aritmética monetarista, y yo recuerdo que una de las cosas que tiene el modelo es que la realidad es que uno no es que emite porque emite. Es decir, siempre la contraparte está en el fisco. Esa es la verdadera realidad. Entonces, el problema más grande es que el modelo no contempla abiertamente un cambio en las condiciones del fisco y que el fisco le pueda empezar a repagar al Banco Central. Entonces, una de las cosas que yo había modificado era eso. Me acuerdo que lo saqué en una nota de Clarín y que además había puesto en términos de opciones reales. Es decir, una de las cosas que ustedes pueden estudiar en opciones reales es, por ejemplo, cuándo a ustedes les conviene abordar o no un proyecto, cuándo diferirlos, y eso, digamos, en la toma de decisiones es muy importante. Entonces eso demostraba que básicamente lo que estaba llevando a cabo Federico era correcto. Sin dejarlos entrar. Deben estar tomando los DNI y demás, como hicieron con los demás. Bueno, las cuestiones propias de que cuando anda dando vuelta por un lugar. Después de un tiempo se acostumbran. Digamos, cuando ando por la ciudad es peor porque además hay un tanque dando vuelta ahora. Y mejor no les cuento por qué. Pero al margen de eso, no tiene que ver con la política interna. Al margen de eso, entonces el artículo lo que busca es entender bien lo que se estaba discutiendo y cómo eso, digamos, ustedes utilizan esas herramientas, pero de vuelta, no es una apología de la ignorancia, porque lo que van a ver es como que tengo un descontento permanente con los modelos. Pero digamos, lo importante es estudiar bien los modelos, acomodar y cuando vienen los problemas, adaptar el modelo. La primera discusión que a mí me parece interesante, si vamos a discutir la neutralidad, es cómo se discutía la neutralidad del dinero antes de que apareciera la teoría general. Y eso es importante porque
Primer cosa desafiante que voy a decir, lo voy a decir en latín, puedo hablar. La idea de la neutralidad del dinero es una pelotudez. Digo, hay una frase, digo, voy a citar autores que no se la iban a imaginar, digamos, pero hay una frase de Joan Robinson que es increíble, es maravillosa la frase de Joan Robinson. Dice, ¿es tautológico que no es neutral? ¿O acaso ustedes creen que es lo mismo una economía de trueque que una economía monetaria? Si ustedes tuvieran una economía de trueque, ¿creen que, digamos, tendrían las mismas transacciones que en una economía monetaria? ¿Acaso se inventó el dinero porque son tontos? O sea, se inventó el dinero como una suerte de conspiración para joderle la vida a la gente con impuesto inflacionario. Es decir, ¿ustedes creen que si estuviéramos viviendo en una economía de trueque estaríamos igual? Es decir, entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué aparece el dinero? ¿Por qué existe el dinero? Y básicamente el dinero existe porque ustedes tienen dos grandes problemas. El primer gran problema es el de la doble coincidencia. En una sociedad que es muy chiquitita no es un problema, pero en una sociedad grande que ustedes encuentren la persona que quiere comprar el servicio de ustedes y viceversa, o el bien en cuestión, digo, eso se convierte en una cosa verdaderamente complicada. Pero aun cuando supongamos que hay un paradero que quiere comprar, digamos, servicios de economistas, y yo quiero comprar pan, es muy probable que hay un problema de indivisibilidad. Yo no voy a querer tantos kilos de pan como para, básicamente, darle una charla de economía, y quizás lo que yo le diga de economía no le va a ser satisfactorio. Entonces, ese tipo de cuestiones lo que hace es generar un problema de que se empiezan a perder transacciones. Si ustedes pierden transacciones, el problema subyacente de eso es que la calidad de vida, el nivel de bienestar cae sustancialmente. De hecho, pierden muchísima división del trabajo, consecuentemente van a estar peor. Entonces no es que el dinero, digamos, aparece porque y da lo mismo que haya o no haya, no da lo mismo. Existe porque existen estos problemas. Pero no solo eso, sino que el ser humano no se quedó quieto y esperando, digamos, que se resuelva de alguna manera o que venga papá Estado a resolver. Ese también es un error. No lo resolvió el Estado el problema del dinero. El problema del dinero lo resolvió el propio sector privado. ¿Ustedes para qué quieren el dinero? Lo quieren para hacer transacciones, para facilitar las transacciones. Entonces, ¿qué es lo que descubrió el ser humano? Que había bienes que se intercambiaban mucho más que otros. ¿Sí? Por ejemplo, el primer dinero que existió, que fueron las vacas, porque los hombres eran nómades, entonces, y la vaca era con lo que comían, consecuentemente, digamos, el primer dinero que usaron fueron la vaca, porque era lo que más se intercambiaba. Esa es una gran idea, vaya, tomen, si quieren le replican ahí, estaría bueno. Se sientan así. Claro. Habla un poquito más fuerte, por favor. Ok, entonces, el segundo punto, entonces, frente a la necesidad de hacer intercambios, se encuentran bienes que servían para hacer intercambios indirectos. Y esto sí que es una idea muy importante para entender la naturaleza del dinero. Es decir, entonces, por ejemplo, primero, digamos, cuando el hombre era nómade, usaban el ganado. Sin embargo, conforme el hombre se va haciendo, digamos, sedentario y se ubica en un lugar, empieza a utilizar otras cosas. Entonces, por ejemplo, el pan se convierte en algo muy importante. Entonces, por ejemplo, uno de los dineros que aparece es el trigo. ¿Sí? O en otros lugares la sal, en otros lugares se utiliza el tabaco, en otros lugares, ¿sí?, se utiliza el lino, digamos, se utilizan distintos elementos. ¿Por qué? Porque eran bienes que tenían muchísimo intercambio. Y al tener muchísimo intercambio, entonces es lo que cuando ustedes estudian equilibrio general y llaman numerario, es eso. Es decir, el que trabaja como numerario, pero eso no necesariamente tiene que ser papel. Ahora, ¿cuál es el problema
con este tipo Esto tiene una implicancia directa sobre qué llamamos la demanda de dinero. Es decir, ¿y cómo derivamos la demanda de dinero? Es decir, yo tengo, por ejemplo, si ustedes me ven escribir a mí la demanda de dinero, jamás en mi vida me van a ver que le ponga como, digamos, como argumentos de la función el ingreso y la tasa de interés. Y ahora voy a explicar por qué no pongo ni de casualidad eso y voy a poner el consumo. Es decir, ¿puedo borrar, por favor? ¿Cuál molesta el menos que borre? No, ya terminamos. Gracias, por favor. Acá te dejo agua, si quieres. Sí. ¿Te molesta que lo deje acá? Es decir, ustedes en general, cuando tomen los modelos de demanda de dinero, ¿sí? Ustedes suelen encontrarse con esto, ¿no? Ahora, si yo en realidad la demanda de dinero es un espejo, digo, de lo que voy a demandar en el mercado de bienes, en general, digamos, no tendría que estar poniendo ni el ingreso ni la tasa de interés. Ahora vamos a explicar cómo entra de otra manera. Pero en realidad, si yo quiero el dinero para consumir, esto tendría que ser una función del consumo. ¿Sí? Ahora, la realidad es que si yo voy a pensar en el dinero además tiene otras propiedades, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene que tener es que, por ejemplo, sea unidad de cuenta. Eso lo tenemos con cualquier bien. Ahora, el problema es un medio de cambio generalizado. Pero, ¿qué era lo que pasaba con el trigo, con la sal y esas cosas? Se degradaba con el tiempo, o sea, tenía tasa de interés negativa. El helado tiene tasa de interés negativa. Digo, cuanto más tarden en tomarlo, menos helado tiene. Entonces, una de las cosas que apareció era el problema de cómo yo lo convertía en reserva de valor. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Digamos, se fueron sobre los metales. Ahora, ¿cuál es el problema con los metales? Digo que tienen un problema también de la portabilidad y tienen un problema más grave. Yo no sé cuántos de ustedes habrán visto El Zorro, pero a mí me parece una serie maravillosa. El Zorro, bueno, el zorro era un anarcocapitalista, era libertario. Claro, porque, claro, no se rían, pero porque es divertido. Digamos, ¿qué era lo que pasaba? La ciudad donde vivía el zorro dependía fuertemente del comercio. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes venían en el barco para hacer, digamos, comercializar con la ciudad, digamos, donde vivía el zorro, ¿cuál era el problema? Que ustedes traían como una etiqueta en la cabeza diciendo traigo oro o traigo mercancías valiosas. Es decir, eran penal sin arquero. Es decir, ustedes iban en la carreta y estaban recontra regalados. Y entonces, ¿qué aparecían? Forajidos que lo que buscaban hacer, ¿qué era? Robarlos. Es decir, porque básicamente o llevaban oro o llevaban mercancías. Entonces, ¿por qué el zorro es un héroe? Porque si esos delincuentes hubieran tenido éxito, la calidad de vida, creo que vivía en Los Ángeles, la calidad de vida de Los Ángeles hubiera caído sustancialmente, tendrían un nivel de vida muchísimo peor, porque imagínense que tendrían que ir a una situación de autarquía o de vivir con lo nuestro. O sea, digamos algo así como odiar a Adam Smith. Entonces, en ese sentido, bueno, eso no es menor. Digamos, el ministerio de Federico, justamente, que nosotros, puertas adentro, lo llamamos rendimientos crecientes, que vendría a ser como una suerte de la fábrica de alfileres, ustedes la división del trabajo se agota ¿cuándo? Cuando se termina el tamaño del mercado. Por lo tanto, les agota las ganancias de productividad. Si ustedes abren la economía, eso les permite
mayor especialización y por ende mayor productividad, por lo tanto mayor calidad de vida. No es un chiste menor ese. Pero al margen de eso, el zorro lo que hacía era entonces evitar el accionar de los delincuentes. ¿Por qué? Porque les deterioraba la calidad de vida, si no, los comerciantes no hubieran vuelto a Los Ángeles y la calidad de vida les hubiera caído. Y además, ¿por qué también era narcocapitalista? Porque se cagaba a trompadas con monasterios, o sea, con el Estado. O sea, un personaje hermoso. Pero, entonces lo importante es que tengamos en cuenta, entonces a partir de ahí es que aparece el dinero papel. Porque ¿qué era lo que hacía la gente entonces? Iba hacia depositaba ese oro, esa plata, digamos, o el bronce, y a cambio de eso, ¿qué se llevaba? Papeles. Pagaba con esos papeles y después había un sistema de clearing. ¿Cuál fue el problema? Y que alguno se avivó que podía imprimir papeles sin que estuviera el respaldo físico. Entonces empezaba a haber inflación, y cuando había inflación, la gente que hacía se daba cuenta que los estaban estafando, iban todos a buscar el metal que estuviera de reserva, y cuando no lo encontraban terminaban en los tiros. Y el Estado, ¿qué dijo? Entonces lo hago yo. Y ahí es donde nos arruinaron. Pero lo importante es ¿por qué demando dinero? Esencialmente, demando dinero para hacer transacciones. Es decir, en un mundo, si no tuviera incertidumbre, yo solamente demandaría dinero ¿para qué? Para hacer transacciones. ¿Qué otro motivo tendría? ¿O acaso creen que se van a llevar el dinero en el traje de madera? No. Entonces, en realidad, ustedes van a demandar dinero en función de ¿qué? Del vector de consumo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y ahora, digamos, entonces ustedes se traen una economía intertemporal. Y en esa intertemporalidad, en un sistema de equilibrio general, lo primero que hay que hacer, digamos, esto no tiene sentido en un modelo de equilibrio general. Cuando ustedes hacen un modelo de equilibrio general, o cuando ustedes empiezan a hacer micro, ¿cómo derivan las funciones de demanda? Las demandas marshallianas. Va a depender de todos los precios relativos y del ingreso, pero ¿qué características tienen las demandas marshallianas? Son de equilibrio parcial. De hecho, fíjense que son muy distintas a las demandas hicksianas. En las demandas hicksianas solamente entran los precios y la función de utilidad. ¿Por qué? Porque Hicks estaba pensando en términos de equilibrio general. Cuando ustedes van a las funciones de equilibrio general, las funciones de exceso de demanda dependen solamente de ¿qué? De los precios. No ingresan las cantidades. Cuando ustedes estudian la existencia del vector de precio de equilibrio, básicamente, ustedes resuelven el vector, digamos, de precio de equilibrio, y con eso, digamos, salen las cantidades de oferta y demanda que quedan igualadas. Por lo tanto, no tiene por qué integrar el ingreso. ¿Por qué no entra el ingreso? Porque el ingreso, si ustedes hicieran eso, tendrían un problema de doble contabilidad. ¿Y por qué tendrían un problema de doble contabilidad? Porque ustedes, el ingreso, ¿de qué lo derivan? De la venta de dotaciones, la más tradicional, ¿cuál es? El ocio. Y además, ustedes percibirían ingresos de los resultados de las empresas. Por lo tanto, está todo contenido en el vector de precios. Digo, esto no es menor, esto es importantísimo para saber qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos haciendo cuando estamos formulando las funciones y los problemas que estamos elaborando. Porque entonces, si esta es una función que es una demanda espejo y estas no tienen el ingreso, lo que tienen todos son todos los precios, y además tampoco tiene la tasa de interés. Digo, vayan al libro de Debré, a la parte de, digamos, es la última que tiene mucho tiempo, y aparece la tasa de interés. No aparece la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros. ¿Por qué, digamos, en una economía cerrada, cuando sube la tasa de interés, digamos, cae el consumo presente?
porque significa que los bienes presentes se hacen más caros respecto a los bienes futuros. Y consecuentemente, si ustedes tienen una economía cerrada, los efectos ingresos, ¿qué pasa en el agregado? Se compensan. Digo, lo que gana uno lo pierde el otro. Y consecuentemente se netean los efectos ingresos y les queda, ¿qué? Solo efecto sustitución. Entonces, digo, no tienen la posibilidad, digamos, de los bienes Giffen. ¿Ok? Entonces todas esas curvas de demanda tienen pendiente negativa. Entonces sube la tasa, si sube el precio presente respecto al futuro, es decir, que la tasa de interés sube, ¿sí? Cae el consumo presente, por ende sube el consumo futuro. Es decir, que si sube la tasa de interés, aumenta el ahorro. Digo, esa es la lógica. Y cuando baja la tasa de interés significa que los precios futuros están subiendo respecto de los presentes. Y si ustedes fueran una empresa, ¿dónde venderían? ¿En el mercado que vende más caro o más barato? Listo, por eso la inversión aumenta cuando cae la tasa de interés. Entonces, cada una de estas van a depender de todos los precios. Y al depender de todos los precios, ahí queda contemplado la tasa de interés y queda contemplado el ingreso, porque surge del propio sistema. Pero esta función, en el fondo, no es ni más ni menos que entonces, si está puesta así, que un espejo de lo que pasa arriba. Es decir, de lo que les pasa en el mercado de bienes. Es decir, es un espejo. Es decir, en condiciones normales de presión y temperatura, las cuales no son las que ocurren siempre, menos, digamos, que las que pasaron en Argentina, o ustedes se creen que es un chiste tener el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Es porque nada estaba en condiciones normales de presión y temperatura. Todo era un megaquilombo atroz. O sea, si no, yo no existiría en este rol que tengo. Entonces, pero, digamos, como estamos estudiando, digamos, de dónde vienen las cosas, vamos al core. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, si esto es una demanda de espejo, esto tiene sentido que sea granítico. O sea, saquen la incertidumbre. O sea, estoy haciendo supuestos muy fuertes. Pero si no vamos al core del modelo, después cuando aparecen los problemas, si no los sabemos analizar. Entonces, lo primero que sabemos que es que esto es una función granítica, porque en condiciones normales de presión, temperatura, sin incertidumbre, todo, digo, esto se puede resolver. Entonces, esa es la característica que tiene esta función. ¿De qué hablaban los clásicos? Los clásicos hablaban de que ustedes tenían un velo. O sea, hablaban de un velo, es decir, estaba la economía real y había un velo monetario. Y, por ejemplo, es más, John Stuart Mill en un momento que dice, bueno, sí, es un velo y solamente nos damos cuenta cuando hacemos macana de los daños que puede causar. Pero mientras que no hagamos cosas raras, no pasa nada. Ahora, y eso no quiere decir ni que el dinero era neutral, ya lo vimos por Robinson, pero lo otro que vimos es que ustedes pueden hacer daño con eso. Entonces, a mí no me parece una cuestión trivial. Entonces uno dice, no, bueno, la teoría cuantitativa es muy rudimentaria. Bueno, si esto fuera una estructura granítica, no es una cosa tan obvia, ¿no? Porque si esto es una estructura granítica y esto es una función espejo, es una función derivada, digo, ¿por qué no podría pensar la demanda de dinero como una proporción del ingreso? ¿Cuál es el problema? Entonces, que encontraban los clásicos, que después fue resuelto por los neoclásicos, con el tema del dinero y la teoría cuantitativa. Tiene un problema de homogeneidad de grado. Es decir, ustedes si tomaban el modelo de equilibrio general, ¿cómo son las funciones de demanda, de exceso de demanda del modelo de equilibrio general? ¿Son homogéneas de grado cuánto? Cero. Cero, porque está todo en términos de precios relativos. ¿Y la teoría cuantitativa qué homogeneidad de grado tiene? 1 en precios, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que tengo lo que se llama la dicotomía inválida.
O sea, en términos matemáticos, la dicotomía que era que ustedes tienen una matriz diagonal, ¿no? Entonces, y eso le da la neutralidad del dinero. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema radica en que las funciones del modelo de equilibrio general del lado real son homogéneas de grado 0 y la monetaria es de equilibrio es homogénea de grado 1. Ahora lo voy a poner en español. Si yo duplico todos los precios, ¿qué pasa en el lado real de la economía? Nada cambia. Nada. Nada, sigo teniendo los mismos precios relativos. Por lo tanto, si estaba en equilibrio, sigue estando en equilibrio, ¿sí o no? Y por ley de Barra, sé que si n menos un mercado está en equilibrio, el otro ¿cómo tiene que estar? ¿Y está en equilibrio ahora que dupliqué los precios? No, ahora tengo un exceso de demanda. Por lo tanto, tengo un problema de inconsistencia de grado. Es decir, ese es el problema con la teoría cuantitativa. Entonces, la solución, digamos, ¿quiénes las encuentran? Las encuentran los neoclásicos. O sea, concretamente el primero que ve este problema, ¿quién es? Ludwig von Mises. Entonces dice, no, bueno, yo tengo que, si esto es un espejo, digo, lo tengo que derivar bajo las mismas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo que meter el problema de la utilidad marginal. Entonces, cuando yo, digamos, le meto más dinero, ¿qué va a pasar con la utilidad marginal de dinero? Como si fuera cualquier bien. Va a caer. Y si cae, ¿qué hago? Me lo voy a desprender, lo voy a arbitrar con otro. ¿Y qué es lo que va a pasar como consecuencia de ello? Que el dinero va a perder poder relativo. De ahí la naturaleza monetaria de la inflación, que no quiere decir que sea neutral. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda, pasaron las dos cosas a la vez. Eso hace que caiga el poder adquisitivo del dinero, por ende, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Digo, pero eso no quiere decir que sea neutral. Eso significa que es un fenómeno monetario. Es claro que es un fenómeno monetario. ¿Y qué es lo que está variando? El poder adquisitivo del dinero. Pero el punto central es que si ustedes le meten dinero, entonces ahora baja la utilidad marginal. Ahora, eso tiene un problema enorme, porque la utilidad marginal, yo no sé, vengo ahora y les reparto ahora $100 a cada uno. La utilidad marginal que obtienen cada uno de ustedes no es la misma. Entonces, no lo van a gastar de la misma manera. Por lo tanto, el primer problema que va a pasar, ¿cuál es? Es que va a alterar sus funciones de demanda y consecuentemente el impacto en el poder adquisitivo del dinero va a ser distinto. Y la otra cosa que puede pasar es que ustedes no tienen un único bien, tienen varios bienes. Entonces, si ustedes tienen varios bienes, ¿qué es lo que va a pasar? La utilidad marginal de ustedes va a hacer que consuman más o menos dinero y que consuman, ahora al tener más dinero, puedan consumir de distintos bienes y no todos van a consumir de los mismos bienes. Está claro el problema de tener muchos bienes y muchos agentes. Es decir, yo le meto dinero en el bolsillo y no todos reaccionan de la misma manera, porque primero no todos valoran el dinero de la misma manera. Y segundo, además, no solo que no lo valoran de manera distinta, sino que además consumirían distintos tipos de bienes. Y cuando ustedes tengan eso, ¿qué es lo que va a pasar? Les va a modificar, entre otras cosas, las demandas presentes y las demandas futuras. Y si afecta la demanda presente y la demanda futura, la relación entre ahorro e inversión cambia. Por lo tanto, cambia la tasa de interés, cambia la estructura de capital de la economía y armaron un quilombo de novela. Es decir, ustedes metieron el dinero y ahora, digamos, como no todos lo valoran de la misma manera, la relación con el poder adquisitivo no es directa. Y no solo eso, sino que además como arbitran entre otros bienes, porque tienen preferencias distintas, ahora ustedes tienen un despiole enorme. Por lo tanto, se les modifica el ahorro y la inversión, se les modifica la tasa de interés, la estructura de capital de la economía cambia. Por ende, el nivel de producción de la economía cambia, la asignación de recursos cambia, está todo distorsionado.
Y eso, digamos que, entonces está claro que no es neutral el dinero. Es decir, ustedes están metiendo un revuelo de novela ahí adentro. Y ese es el primer punto, o sea, el dinero no es neutral. Y cuando ustedes meten el dinero, generan unos problemas de novela. Porque la verdad es, ¿existe tal cosa como una política monetaria óptima? ¿Cuál es la cantidad óptima de dinero? ¿Cuál es la cantidad óptima de sandía dentro de la economía? Sí, en el fondo tienen que estar contestando esa misma pregunta, ¿no? No solo tendrían que saber la cantidad óptima de sandías. ¿Qué más tendrían que saber si es una función de espejo? Y tendrían que saber la de todos los bienes. Ustedes se dan cuenta, ¿no? El nivel de conocimiento que tendrían que tener para poder derivar eso. Es decir, tendrían que ser Dios. Y les voy a contar algo. Si hay algo que está bien lejos de ser Dios son los políticos. O sea, y eso yo, a pesar de que yo me jacte de que somos el mejor gobierno de la historia y que tengo ministros verdaderamente superlativos, como el Señor. Pero digamos, o sea, la diferencia es que no nos creemos Dios. Es decir, entendemos nuestras limitaciones humanas. Entonces, el primer punto es, ¿la inflación es un fenómeno monetario? Sí. ¿Es neutral? No. Ahora, ¿cómo aparece el problema de la neutralidad? Entonces, ¿cómo es que se nos empezó a ocurrir el problema de la neutralidad? Bueno, el problema ocurrió cuando pasamos de pensar estos modelos de equilibrio general, ¿sí?, a un señor que hizo algunas modificaciones metodológicas interesantes y que rompió todo esto, ¿sí?, que se llamaba John Maynard Keynes. Entonces, una de las cosas que ustedes van a ver es que para romper la lógica de la neutralidad, con solo asumir más agentes y más bienes, ya está, lo rompieron todo. Entonces, una forma que ustedes podrían asegurarse la neutralidad, ¿cómo es? Asumir que hay un agente representativo y que hay un único bien. Claro, si hay un único bien y hay un agente representativo, es obvio que tiran dinero, todo responde de la misma manera porque hay un agente representativo y solamente se puede arbitrar contra un bien. Bueno, el resultado es tautológico. No sé si soy claro. O sea, es una obviedad. No le digan qué es lo que pusimos acá. No, pero no, de vuelta, no es... Pero es el tema que decía al inicio. No es hacer apología de la ignorancia. Si no sabemos qué le ponemos a los modelos. No, porque después vemos el resultado de la neutralidad y decimos, ¡oh! ¡No, qué oh! Dios es obvio, está en los propios supuestos. Es decir, lo que pido es, digamos, ese ejercicio de que pensemos en serio el modelo. El modelo es muy útil, es muy importante. Digo, si hay algo que yo estoy orgulloso, esto lo hablábamos hace pocas semanas con Federico, de lo que estamos orgullosos, es de la profesión que elegimos. Digo, miren si no voy a estar orgulloso y feliz de la profesión que elegí. Soy uno de los tres tipos más conocidos del planeta. ¿Cómo voy a renegar de mi profesión? Amo mi profesión. Digo, me acomodó la forma de pensar. Pero de ahí, digamos, a pedirle a los modelos más que los modelos dan, eso es una irresponsabilidad. Entonces, digo, sí, yo puedo agarrar y puedo hacer un ejercicio de laboratorio y hacerlo. Pero cuando ustedes después tienen la responsabilidad de 48 millones de personas, habría que ser un poquito más cuidadoso, ¿no? Porque si se equivocan, le van a joder la vida a la gente. Entonces, ese es el punto. Ahora, ¿qué es lo que hizo Keynes? Porque entonces es como se empieza a desvirtuar el debate. Es decir, sabemos que la inflación es un fenómeno monetario, que no es neutral, no hay tal cosa como una política monetaria óptima, no jodamos. Y hoy el dinero, digamos, podría ser provisto por el sector privado, porque si el Banco Central expande, la caga. Si contrae, la caga, y si no hace nada y la gente cambia la composición de la demanda, también. Entonces, digo, ¿qué debería hacer el Banco Central? No existir.
Pero ese es otro problema. Al margen de eso, digo, después el mundo es bastante más complicado. Pero entendamos lo que quiere. ¿Qué es lo que hizo Keynes? Keynes lo que hizo fue romper el marco que existía previo. Lo primero que hizo es que eran los esquemas ahorro-inversión, ¿no? Sí, pero esto es, si quieren, para simplificarlo, ¿no? Y después tienen un mercado de dinero, no sé si lo quieren graficar en términos de poder adquisitivo del dinero, ¿no? Y si ustedes incrementan la cantidad de dinero, ¿no?, el poder adquisitivo del dinero cae. Digo así, estos eran los marcos vixelianos. O sea, nada más que antes de Mises le pegaban la teoría cuantitativa, después de Mises armaron una función de dinero usando la función de utilidad. Pero, ¿qué es lo brillante de Keynes? Esto lo rompe todo. Digo, pero lo que digo es que para poder romperlo todo implicaba tener una inteligencia no convencional. Cuando Keynes hace la derivación de la función de consumo, ustedes van a ver que siempre Keynes hace esto. Tiene un capítulo donde explica la función, o sea, que no desconoce lo que hay acá, y después dice, no, es una función de consumo. O sea, crea esta idea de la propensión marginal a consumir. Con lo cual, ahora el ahorro es un residuo. Es decir, el consumo es una fracción del ingreso. Y al ser una fracción del ingreso, el ahorro es un residuo, con lo cual rompe la relación, la intertemporalidad del modelo. Rompe la intertemporalidad del modelo. ¿Se queda claro eso? Es decir, en lugar de depender de la tasa de interés, que son los precios relativos entre los bienes presentes y futuros, ¿qué es lo que hace? Dice, no, ahora yo tengo una función que depende del ingreso. Es decir, muy marshalliano. De hecho, digo, él había tomado solamente un curso de economía con Marshall. Entonces, dice, el consumo depende del ingreso y el ahorro entonces ahora es un residuo. Esta función pierde sentido. Lo otro que hace, ¿qué es? Dice, no, la inversión tiene un capítulo de inversión que es una maravilla, es una belleza. Digo, debería darse en todos los cursos de finanzas. Y al siguiente, ¿qué dice? Animal spirits. Es decir, yo uso una cosa bastante más grosera, que es una cuestión lírica testicular. Es decir, invierte si se le canta las pelotas. Entonces, ¿qué pasa? Esta también deja de depender de la tasa de interés. Ahora es exógena. Y ahora entre ahorro e inversión, ahora no van a determinar la tasa de interés de coordinación intertemporal. Ahora, ¿qué van a determinar? El ingreso. Y dado el ingreso, que ahí aparece la monstruosidad del multiplicador, ¿sí? ¿Y cuál es el problema con el multiplicador? Que es una foto, pero si ustedes esa foto la quieren extrapolar para adelante, supongamos lo siguiente, que yo tengo 80 de consumo, 20 de inversión, entonces puedo decir que el multiplicador es 5, ¿sí? Entonces 5 veces la inversión me da el ingreso. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, pero eso es una foto. Ahora si yo digo, voy a llevar a 40 la inversión, que pensar que me voy a ir a 200 de ingresos es una estupidez. Es decir, implica violar la restricción de presupuesto. Entonces, cuando aparece un bruto, muy peticito, y que quiere, digamos, darle rosca al gasto público y financiarlo con la emisión monetaria, ¿qué es lo que va a generar? Un quilombo inflacionario. O genera un quilombo de deuda, o genera un quilombo inflacionario, y a la postre de todo eso, como después los políticos no quieren bajar el gasto, van a tener que además tener impuestos explícitos. Es decir, nos van a arruinar la vida. Es solamente una discusión teórica, no estoy discutiendo otras cosas. Digo, por eso habrá que esperar el año que viene para ponerle en otro formato. Pero al margen de eso, entonces se rompe la intertemporalidad del modelo. Entonces, ¿tiene sentido
Entonces uno podría decir, no, bueno, pero ¿cómo a Keynes se le ocurre poner la inversión así? ¿Y si el modelo es de corto plazo? Si el modelo de corto plazo, ¿qué sentido tiene pensar en el futuro? Por definición, nada. La inversión como concepto, ¿qué es? Un concepto a futuro. Consecuentemente, ¿qué van a estar pensando? Nada. O lo pongo en otro momento, en otra situación. Y si la incertidumbre es digamos, estratosférica, o sea, es un despiole de incertidumbre, ¿cuánto vende el futuro cuando hay mucha incertidumbre? Cuanto más incertidumbre tiende a haber, ¿cuánto? Cero. Consecuentemente, el horizonte temporal se achica. Miran hoy. Digo, el problema de incertidumbre radical, ¿no? ¿Y qué hago? Entonces, digo, no es que era una locura lo que el hombre estaba pensando. Digamos, todos saben que yo no le tengo simpatía, pero de ahí a creer que es un boludo hay un abismo. O sea, yo creo que era un genio del mal, pero se dan cuenta del problema, ¿no? Es decir, si yo voy a estar con el stock de capital dado, es obvio que la inversión es una cosa sin sentido, no responde a ningún criterio racional. Animal Spirits. O sea, no es una locura. Es decir, es una locura no tomarse en serio todo el modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama? Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Entonces, acá rompimos básicamente la tasa de interés. Entonces ahora tenemos que determinar la ocupación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Determina en el mercado de bienes, con ahorro e inversión, determina el nivel de ingreso. Crea un monstruo que es una relación directa entre la demanda agregada y la demanda de trabajo, de modo tal que deriva la demanda de trabajo. Y pone una curva de oferta y con eso que deriva la ocupación y qué más. Y el salario. ¿Ok? Entonces ahora tenemos ingreso, tenemos ocupación y nos sigue faltando ¿qué? El interés y el dinero. ¿Y qué se le ocurre a Keynes? Le rompió toda la intertemporalidad. ¿A dónde va a meter la tasa de interés? Mete en el mercado monetario. Pero el dinero no existe porque... A ver, la tasa de interés no existe porque existe el dinero. La tasa de interés existe porque existe el tiempo. Ustedes estudiaron el modelo de Ramsey. ¿Dónde está el dinero? ¿Acaso no hay tasa de interés en el modelo de Ramsey? Y entonces, ¿de dónde salió? ¿Cómo se la dibujaste? ¿Qué engaño le hizo el profe? Digo que apareció la tasa de interés y no hay dinero. Es decir, la tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. Eso es lo importante entender. Entonces, genera un engendro que es esa idea de que la tasa de interés es el precio del dinero, una cosa aberrante. En el mercado, o sea, usted en el mercado de sandías determina el precio de la sandía, no el precio de las bananas. Bueno, eso es lo que hace Keynes. Ahora entonces tienen tasa de interés, ¿qué les falta al modelo? No tiene precios el modelo. Entonces, ¿qué es lo que crea? Revive la teoría del valor trabajo. Lo hace de manera explícita. ¿Y qué dice? Que los precios son un markup sobre el costo laboral. Y entonces ahora tiene una determinación del ingreso en el mercado de bienes. A partir de ahí deriva la demanda de trabajo y con eso deriva el empleo y el salario. Con el salario, dado el markup, determina los precios y en el mercado de dinero determina la tasa de interés. Es un mundo maravilloso para los políticos. ¿Por qué? Porque ustedes agarran y le dan rosca al gasto público, no hay ningún problema, o sea, eso le expande la actividad, le expande el empleo. Si hay desempleo, no sube el salario. Y si empieza a subir, eso se va sobre los precios. Si van los precios, ¿quién tiene la culpa? O los empresarios que quieren ganar mucho o que los trabajadores son codiciosos. Y si les molesta que suba la tasa de interés, porque por si algún motivo, digamos, impactara en la inversión, ustedes encima pueden emitir dinero. Es maravilloso.
Es maravilloso, es como que el tipo diseñó el mecanismo de multiplicación de los panes. Es genial. Y si pasa algo mal, ¿de quién es la culpa? ¿De los empresarios o de los trabajadores? Es fantástico. ¿Ustedes se dan cuenta por qué los políticos aman a los keynesianos? No tiene chance un ortodoxo. Dios, por esta frase yo me hice famoso. Fantino me preguntó cuál es la diferencia entre un keynesiano y un libertario. Entonces le digo, bueno, digamos, viene un político bien intencionado, honesto, ¿sí? Empezamos a achicar el conjunto, y que efectivamente tiene la voluntad de arreglar los problemas de la gente. Son todos supuestos muy difíciles, pero puede ocurrir. En ese contexto donde ocurre eso, ¿qué es lo que le dice el keynesiano? Piensen ahora en el modelo keynesiano. Ustedes son la continuidad del brazo de Dios. Es decir, malditos los productores de pizarrón que los hacen tan chicos que no puede reflejar el milagro del gasto público sobre la economía. Qué bueno lo que dice, ¿no? Viene el libertario y le dice, ¿cuál es el problema? El problema es usted, píqueselas. ¿A quién va a contratar? Obvio. O sea, Dios, si van a ser libertarios tienen que acostumbrarse que van a estar más solos que Adán en el Día de la Madre. En condiciones normales de presión y temperatura. Ahora, esto es interesante porque entonces, acá, digamos, el dinero no es neutral. Ustedes pueden hacer política fiscal expansiva, pueden hacer política monetaria expansiva, es una fiesta. De hecho, el propio Keynes decía, bueno, si por esas cosas que ustedes están en la parte alta del ciclo, vieron que hay un montón que dice, no, bueno, pero el keynesianismo aboga por estabilizar los ciclos. Bullshit. Digo, ¿no leyeron a Keynes? Keynes dice en la parte, dice, cuando viene la parte alta del ciclo, bueno, una de las cosas que puede pasar es subir la tasa de interés. ¿Sabe qué? Métale rosca al Banco Central y que baje y potencia más todavía. Con lo cual, no es un tema menor. Entonces, lo primero que sabíamos es que el dinero, digamos, servía para determinar la escala nominal de la economía, ¿sí? La inflación como fenómeno monetario, pero no neutral. Ahora tenemos un modelo donde vale todo. Vale todo. Ahora, el problema radica es que ustedes, cuando ustedes derivan la demanda agregada, ustedes tienen la ISLM y de ahí sacan la demanda agregada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen el caso, de lo que sería el caso keynesiano extremo, es decir, la curva de oferta plana, ustedes manejando el ISLM les alcanza para determinar ¿qué? Ingreso y tasa de interés. Es decir, Hicks cuando hace el modelo, les pido que lo lean el trabajo, Keynes and the Classics, ustedes la IS y la LM la usan para determinar la demanda agregada. Es decir, ustedes tienen un punto acá, ¿no? Que está dada para un nivel de precios, porque esta LM tiene implícito un nivel de precios. Entonces tienen un nivel de precios y un nivel de producción. ¿Qué pasa si yo bajara los precios? La LM se me pasa a la derecha, ¿no? Ahí sacaron la demanda agregada. Ahora, si yo tengo una curva de oferta plana, todo lo que le doy de rosca se va a actividad. Y eso llevó a una simplificación de trabajar todo en términos acá adentro. ¿Por qué? Porque todo el ajuste de cantidades se transformaba en el producto y todo se discutía acá. Entonces, la política fiscal lograba ser expansiva y la política monetaria también era expansiva. Y no tenía ningún costo.
Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que empiezan a discutir si era efectiva o no la política monetaria. Y esto, hay un artículo maravilloso de Axel Honhoff que se llama la Wixel Connection, y dice, no, los alumnos se agarran y se encuentran con dos cruces. Una es la cruz keynesiana. En la cruz keynesiana, ¿qué tienen? ¿Cómo es esta? ¿Quién es cada una? La cruz keynesiana, ¿quién es esta? La IS. Es decir, inversión nada sensible respecto a la tasa de interés, y en el extremo trampa la liquidez. Solo podemos hacer ¿qué? Política fiscal. Y del otro lado, la cruz clásica, ¿quién es esta? La inversión es perfectamente sensible, entonces esta es la IS, esta es la LM. Lo único que podemos hacer ¿qué? Es política monetaria. O sea, el debate se transforma en esto. Y nos pasamos un montón de tiempo discutiendo, digo, la efectividad de la política mirando elasticidades. Es decir, perdiendo un montón de tiempo. También en el medio aprendimos cosas. ¿Cuál es el problema? Que cuando empezamos, mientras que estábamos perdiendo tiempo con estas cosas, apareció algo incómodo, que era ¿qué cosa? La inflación apareció. Entonces, ¿cuál fue el problema? Había que resolver, perdón, profe, te voy a... Había que enfrentar el problema de la inflación. ¿Y cuál es el problema ahora? Que ese modelo, puesto así, solamente determina ¿qué cosa? Tasa de interés y producto. No están los precios. Perdón. Entonces ahora necesito otro modelo. Y ahí aparece Modigliani. Y ahí aparece Patinkin. Y lo que hacen, vean la atrocidad que va a pasar. Porque en el viejo modelo se determinaba la tasa de interés en el mercado de bienes y el nivel de precios en el mercado de dinero. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasa ahora, digamos, cuando vamos a lo que se llama el modelo clásico? Pasamos a determinar la tasa de interés en el mercado monetario, o sea, seguimos teniendo esa atrocidad monstruosa de creer que la tasa de interés es el costo del dinero, y el nivel de precio ¿dónde se determina? En el mercado de bienes. Es decir, una cosa aberrante. Y entonces ahora, ¿qué se empieza a discutir? La neutralidad del dinero. ¿Y cómo iba a terminar el debate? Era obvio cómo iba a terminar. Si yo me quedé con un agente representativo y me quedé con un solo bien, ¿cómo iba a terminar el debate? Con neutralidad. Obviamente. Es decir, Friedman, Dios, estaba preparado para hacerse la brochette keynesiana. Pero no podía ser de otra manera. Pero se dan cuenta que igual esto se transformó en algo que está mal. Esto está mal. La tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal. Existe porque existe el tiempo. Entonces estos modelos no tienen sentido. Digo, ¿ustedes creen que estos modelos tienen dinámica? Es falso eso. No tienen dinámica. Si son de corto plazo, tienen un problema de estabilidad. Es decir, que ustedes vean ecuaciones diferenciales no hace dinámico un modelo. ¿Para qué les sirven las ecuaciones diferenciales en estos modelos? Vos hacés la estática comparada y la ecuación diferencial te sirve para saber si el modelo converge. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, es más, hay cosas muy interesantes. De vuelta, ley Honhoff. Cuando ustedes tienen un modelo con ecuaciones diferenciales, ¿cuál es lo que pasa? Con que le sea la raíz negativa les alcanza, ¿no? Para que converja. ¿Cuál es el problema si modelan matemática discreta, o sea, ecuaciones en diferencia? No, digamos, ¿qué es lo que necesitan? Que la raíz esté entre 0 y 1.
¿Qué es lo interesante del caso de Lehoff? Dice, no, bueno, pero si yo el shock que meto es tan grande, saqué a la economía del equilibrio, puede ser que la raíz que me emerge sea mayor que 1 en valor absoluto, con lo cual el modelo se va a la mierda. ¿Ok? Entonces, cuando empieza la discusión del problema de la inflación, básicamente el problema es que entran a debatir algo que ya sabían que iban a encontrar el resultado de la neutralidad. Era solo cuestión de tiempo. Es decir, ¿pero eso resuelve el problema de neutralidad? No. La neutralidad está asumida en que hay un solo bien y un solo periodo y un solo agente. Era obvio que iba a dar eso. De hecho, hay un libro muy interesante de Milton Friedman que se llama El marco monetario de Milton Friedman. Y él presenta el modelo y lo contrasta con distintos autores. Entre ellos Patin, Tobin, digamos, todos le dicen de todo a Friedman. Y el último capítulo, Friedman cierra. ¿Qué es lo interesante cuando plantea los dos modelos vis a vis? Lo que le dice Friedman es: el problema de ustedes es que no tienen ecuación de precios. Si ustedes van a determinar tasa de interés e ingreso, no tienen ecuación de precios. Es decir, no podían resolver el problema de la neutralidad porque no tenían ecuación de precios en el ISLM. Y eso no es porque Higgs fuera un salame, porque Higgs sí tenía una curva de demanda agregada, ni mucho menos Keynes fuera un salame. El problema no fue Keynes, el problema no fue ni Higgs ni Hansen, el problema fueron los que vinieron después. Entonces le dice, vos tenés un problema, no tenés precio. Entonces se lo lleva, pero no opuesto, se lo lleva recontrapuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los keynesianos tienen que encontrar una solución al problema de los precios. Es decir, ¿cómo carajo metían los precios adentro de ese modelo? Lo peor de todo es que ya lo había hecho Higgs. Entonces, aparece un artículo en 1958 de Phillips. ¿Y qué es lo que encuentra Phillips? Una relación negativa entre la tasa de desempleo y la tasa de variación de los salarios nominales. ¿No? O sea, eso es lo que encuentra Phillips. Y Lipsey, que era un keynesiano que entendía de Keynes, dijo, pero pará, Keynes hablaba de un markup sobre los salarios. Si yo tengo un markup sobre los salarios y eso es una constante, la variación de los salarios se traduce en ¿qué? En variación de precio. Entonces ahora tienen que una relación entre inflación y desempleo. Que dicho sea de paso, tampoco contesta el problema de no tener la ecuación de precios. Es decir, con lo cual el debate, digamos, ya estaba perdido. Y entonces los keynesianos escapan para una cosa que es otro engendro, que es la curva de Phillips. ¿No? O sea... Una vez que aparece este engendro, ¿sí? Aparece, digamos, ¿qué hace? Samuelson y Solov lo testean. Y entonces dicen, pará, encontramos la solución. Digamos, hablaban de la tasa de sacrificio. Es decir, ¿dónde se ponían? Bueno, si quiero tener menos desempleo, me tengo que bancar un poquito de inflación. De ahí un poquito de inflación no está mal, ¿no? Eso lo decía Alfonsín, se fue con 5.000. O sea, digamos, un poquito de inflación. El concepto de poquito era bastante relativo. Sí, claro. Entonces, bueno, pero lo que se ve es que una vez que ese monstruo se desata es muy difícil pararlo. Ese es un tema no menor. Entonces, y Friedman esta se la tuvo que masticar durante un largo tiempo, ¿eh? Porque recién en el 68 le contestaba. Que es el artículo más leído, yo no sé si sigue siendo, el rol de la política monetaria. Que en paralelo escribe Phelps lo mismo, digo, que partió hace 2 días, si no me equivoco, que en paz descanse. Y es interesante, esto, yo digamos, este modelo lo daba
en economía matemática. Este modelo, digamos, cuando ustedes toman la curva de Phillips aumentada por inflación, básicamente es mostrar que no hay, digamos que esta neutralidad es falsa. Y es un modelo, si usted lo resuelve matemáticamente, es una ecuación diferencial, o si quieren, de segundo orden. Entonces, es interesante cómo piensa el modelo Friedman. Porque Friedman lo que dice es, si no hay impacto, digamos, de largo plazo, o sea que hay neutralidad, esto tendría que ser una curva recta, ¿sí o no? Esta vendría a ser la curva de Phillips de largo plazo. Entonces, es interesante porque ustedes enfocarlo como un problema de economic modeling, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían hacer para que este modelo termine con más inflación y el mismo nivel de desempleo? ¿Qué es lo que necesitan cambiar en esto? La ordenada del origen. O sea, necesitan que esto, digamos, se pase acá. ¿Sí o no? O sea, ustedes lo que necesitan es un cambio en la ordenada del origen. Que es lo que termina haciendo las expectativas. Por eso, fíjense cómo se llama, curva de Phillips aumentada por inflación. Y si ustedes ponen expectativas que son adaptativas, en el corto plazo, ustedes pueden, a cambio de sufrir más inflación, bajar la tasa de desempleo. Pero cuando ustedes incorporan esa información, ¿qué pasa? Se correlaciona. Exactamente. Y se quedan con más inflación y el mismo nivel de desempleo. Pero ¿qué era lo hermoso del artículo de Friedman? Es él vuelve a los microfundamentos, es decir, con Keynes se desechan los microfundamentos y vuelve a los microfundamentos. Porque Friedman no saca esto de la galera. ¿Qué es lo que hace? Va al mercado de trabajo. Dice, en el mercado de trabajo, y esto es bien clásico, se determina el salario real. Perdón por volver a usar las mismas letras. ¿Y cómo funciona el modelo? El modelo funciona por un problema de información, ¿no? ¿En qué sentido? Ustedes inyectan dinero, ¿no? Como las expectativas son adaptativas, ustedes están mirando la cantidad de dinero del periodo anterior, ¿sí o no? Sus expectativas están en función del pasado. ¿Qué es lo que pasa? Ahora ustedes como empresarios, ¿qué es lo que ven? Que les está aumentando la demanda. Si les aumenta la demanda, empiezan a subir los precios. Si les aumentan los precios, ¿a ustedes qué les conviene? Salir a contratar trabajadores, ¿sí o no? Y empiezan a subir los salarios. Los trabajadores, mirando el mismo modelo, ¿qué es lo que dicen? Pará, mi salario real está aumentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a transar a precios falsos. Porque la expectativa de salario real es la incorrecta, porque ustedes cambiaron la política monetaria y las expectativas están seteadas al pasado. Consecuentemente, ¿qué es lo que ocurre? Los trabajadores, cuando ustedes le ofrecen ese mayor salario, ¿qué creen? Que tienen un salario real más alto y por ende producen más. Consecuentemente, de manera transitoria, los precios están subiendo, se acelera la inflación, pero el empleo aumenta, o sea, la tasa de desempleo baja. ¿Por qué? Porque estoy engañando a los agentes. Y cuando toda esa información se termina de internalizar, vuelven a las condiciones reales. Es decir, a la tasa natural de desempleo determinada por ¿qué? Por las condiciones del mercado de trabajo. Esto es muy importante porque lo que hace Friedman es volver a los microfundamentos. Y esto también es importante, ¿por qué? Porque cuando aparece Robert Lucas Jr. en el paper del 72, ¿qué es lo que dice? Bueno, pero esto ocurre porque el mecanismo de expectativas, ¿cómo es? Adaptativas.
si las expectativas son racionales, si los agentes entendieran el modelo, y ustedes quieren hacer política, digamos, o sea, si ustedes anuncian el cambio de la política monetaria, ustedes pasan de acá a acá de manera instantánea. ¿Sí o no? Por lo tanto, no hay trade-offs. Es decir, ustedes se dan cuenta que entonces, la verdad que todos los policy makers son unos nabos. O sea, todos los tipos que están haciendo en política, digo, perdón el término, pero vendrían a ser como una manga de pelotudos. O sea, son todos unos primates que no saben todas estas cosas que nosotros ya nos dimos cuenta hace muchísimos años. Puede ser que la realidad sea bastante más compleja. Dicho esto, entonces ahora no solo que el dinero es neutral de largo, sino que también es neutral de corto. ¿Puede haber no neutralidad de corto? Sí, ¿cuándo? Cuando engaña a la gente. Es decir, anuncia una regla y no la cumple. Entonces puede generar un trade-off. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa curva de oferta está determinada por la volatilidad de los precios. Cuanto yo más abuse del mecanismo, la respuesta ¿cómo va a ser? Cada vez menor. Es decir, esta curva, digamos, se va haciendo cada vez más empinada. ¿Y cuál es el resultado? Que si también abuso del mecanismo, tampoco funciona. O sea, y ahí, digamos, derivamos la neutralidad del dinero. Es decir, ¿a usted le parece que pasamos desde el año 36 al año 73 discutiendo algo que, si lo hubiéramos pensado bien, ya lo sabíamos desde antes? Es decir, estuvimos, digamos, 37 años pelotudeando. ¿Se dan cuenta, no? Igual en el medio aprendimos un montón, que eso es lo importante. Y el complemento de sí. la no neutralidad del lado de la oferta de dinero, porque esa es la otra razón. El dinero no cae con el helicóptero de esas huevadas, sino que responde a intereses, responde... Exacto. Entonces tenés no neutralidad de corto del lado de la demanda y del lado de la oferta. Exacto. Es decir, lo primero que sabemos es que no es neutral, digo, porque en la vida no hay un solo agente y no hay un solo bien. Una de las cosas con las que a mí me gusta fastidiar es con el concepto del Hume cantillón y con los rezagos de la política monetaria. No es neutral la forma en la cual yo meto el dinero. Es decir, si mi problema del exceso de oferta me lo generó una caída en la demanda, ¿cuál es el efecto que voy a tener? Voy a sustituir hacia el dólar, va a subir el dólar, después los transables, después los mayoristas, después el IPC y por último los salarios. Es decir, que yo, digamos, en ese despiole tengo una brutal caída del salario real. Digo, les puedo asegurar que el humor de la gente se pone un poquito pesado. Podemos dar fe. O sea, pero al margen de eso, ese es uno de los casos. Entonces vean que según, digamos, dónde está el bien, que es cómo le va a pegar. Y eso genera todo un conjunto de cambios en las estructuras, en las tomas de decisiones, entonces eso afecta. Ahora también podría pasar por otra forma, que yo el exceso de oferta lo genere emitiendo dinero. Ese caso es totalmente distinto, porque lo que me va a subir primero, ¿qué es? El IPC. Después me van a subir los salarios. Después me van a subir los mayoristas. Después los transables se me hacen más caros, se me deteriora el sector externo y derivo en una devaluación. Es decir, vean que la forma en la cual ingresa el dinero no es neutral. De hecho, estos temas, digamos, aparece el teorema de Modigliani y Miller. O sea, el teorema de Modigliani y Miller todo el mundo lo estudia en finanzas, pero el teorema de Modigliani y Miller, ¿de dónde nace? De la teoría monetaria. Es decir, ¿qué decía el teorema de Modigliani y Miller original? En mercados perfectamente competitivos y demás, y sin Estado, sin nada de nada, el dinero es neutral. Perdón. Es indistinto, es irrelevante la política de dividendos. Ahora, la política de dividendos, ¿qué es lo que afecta? Ustedes tienen una empresa,
Acá tienen los activos, acá tienen deuda, acá tienen patrimonio. Si dice que la política de dividendos es indistinta, el nivel... ¡Opa! Digo, el nivel de endeudamiento a mí no me importa, porque el valor está determinado por esto. Entonces no me importa si pago o no pago dividendos, ¿por qué? Porque esa relación me da lo mismo, esto no se modifica de ninguna manera. Esto no es menor. Porque la contracara es el Banco Central. ¿Quién es el que provee, digamos, la liquidez en el sistema? El Banco Central. Entonces, si no pueden modificar el valor de los activos, ¿qué me importa la política financiera? Ahora, ¿qué es lo que descubre Modigliani y Miller? Que cuando meten el problema de los impuestos, entonces se van todo a endeudamiento. ¿Cuál es el problema? Ok, ahora nos endeudamos todos. ¿Cuál es el problema? El mundo tiene quiebras. Entonces, sí pueden encontrar una estructura de financiamiento óptima. Entonces, si en el primer caso, ¿qué rol tenía la política monetaria? En el primero de todo, ninguno. En el segundo puede hacer de todo. Bueno, el tercero, hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Digo, lo mismo con la equivalencia ricardiana. Yo hago una pregunta. Todos sabemos la equivalencia ricardiana. Y la pregunta es que los políticos son pelotudos. ¿Se endeudan para hacer populismo? No. El problema es que, digamos, lo que le importa a los tipos estos es ganar elecciones. Les importa nada, hipotecar a la madre. Y si ustedes no hacen la cuenta, entonces si ustedes hicieran la cuenta lo penalizan hoy. Pero ustedes, para poder hacer la cuenta y que sea neutral la política fiscal, por eso son los teoremas de irrelevancia, el de Modigliani y Miller, para probar que la política monetaria no sirve para nada. Y el de Barro para probar que la política fiscal no sirve para nada. Ya vimos el de Modigliani y Miller. El de Barro, ¿qué dice? No importa la política fiscal, porque si yo te subo el gasto público, como estoy tomando deuda, digamos, si esa deuda está arbitrada a la tasa de interés, entonces me va a llevar a una caída del consumo presente. Entonces, todo lo que expando por el gasto se me compensa con caída del sector privado. ¿Cuál es el problema? Digo, ¿por qué hacen entonces esto los políticos? ¿Son idiotas? Digo, van a hacer una política que los va a llevar a consumir menos hoy y van a perder las elecciones. ¿No será que la equivalencia ricardiana no trabaja? ¿Quiere decir que no importan las condiciones de solvencia intertemporal? No. Las condiciones de solvencia intertemporal son sumamente importantes. ¿Por qué carajo se creen que, digamos, o sea, soy un fanático del equilibrio fiscal en la línea financiera? Porque eso significa que la deuda no sube. Si la deuda no sube, quiere decir que la relación deuda-producto, ¿qué es? No creciente. Si no es no creciente, ¿qué quiere decir? Que soy solvente intertemporalmente. Si soy solvente intertemporalmente, quiere decir que la tasa de interés va a bajar, el riesgo país va a bajar, consecuentemente voy a tener más inversión y crecimiento. No, no es un chiste. El problema es crearse todo el modelo. El propio Barro cae en su propia trampa. Se vuelve una caricatura de sí mismo. Entonces la clave, ¿cuál es? Ver todos los casos donde no se cumple. Entonces cuando ustedes se toman el modelo en serio y meten todas las cosas que están dentro del modelo, ahí se van a dar cuenta lo peligroso que es esto. Y la otra discusión es la discusión de la superneutralidad. Una discusión que a mí me encanta, que probablemente el economista más famoso de la historia argentina tuvo una contribución significativa, que es el concepto de superneutralidad. A pesar de la admiración infinita que tengo sobre Sidrausky, se imaginarán que si ya no creo en la neutralidad, la superneutralidad, estoy todavía un poquito más lejos. Pero es interesante ese debate, porque el debate de la neutralidad tiene que ver entre la relación entre N y P. Es decir, si yo, haciendo política monetaria,
impacto sobre el mercado, sobre el lado real de la economía. Entonces, si todo M se va a P, entonces en el lado real no pasó nada. Vendría a ser así el argumento. Ahora, en el caso, digamos, de la superneutralidad es distinto cómo se estudia. Ustedes estudian si modificaciones en la tasa de creación de la cantidad de dinero, ¿qué es lo que miran? No miran la tasa de inflación, ¿qué es lo que miran? ¿Qué es lo que pasa con la relación capital-trabajo? No funciona, digamos, desde la tasa de emisión a la tasa de inflación. No sé cuál es. ¿Qué usaste para la tasa de emisión? Sigma. Sigma. ¿Eso que la teta? Sí. Entonces, ¿cuál es el punto? Si yo impacto sobre la relación capital-trabajo ahora, si yo impacto sobre la relación capital-trabajo, afecto el producto per cápita. ¿Ok? Primer punto. La pregunta no sería si impacta sobre la tasa de crecimiento, ¿no? Si estamos mirando un modelo. La pregunta natural no sería si yo modifico la tasa de expansión de dinero, ¿no tendría que ser el impacto sobre la tasa de crecimiento? Digo, ¿no sería más intuitivo que trabajar sobre esto? ¿Sí o no? ¿No? ¿Y por qué no trabaja esto? ¿Por qué no contesta sobre la tasa de crecimiento de largo plazo? Porque el debate cuando arrancó se montó sobre qué estructura analítica. No, el debate de la superneutralidad. Se montó sobre la estructura analítica del modelo de Solow. Y el modelo de Solow, como tiene una función de producción neoclásica, la tasa de crecimiento inexorablemente en el largo plazo colapsa a 0 en términos per cápita, en términos de producto N, que es la tasa de crecimiento de la población, el cual está dado exógeno. Es decir, el producto crece a N y el producto per cápita crece 0. Consecuentemente, vean que la pregunta relevante no se contesta por un problema de construcción de modelo. Es decir, yo tendría que preguntarme si modificar la política monetaria afecta a la tasa de crecimiento, no el stock de capital per cápita. Pero claro, la pregunta no me la hago, ¿por qué? En el modelo, claro. Es como lo de la neutralidad. Listo, nos entendimos bárbaro. Es exactamente igual, es el mismo problema. Entonces, quiere decir que nos estamos preguntando algo que está mal. A mí me interesaría ver si cambia la tasa de crecimiento a largo plazo. Ahora, ¿tiene sentido la pregunta? Y en algún sentido sí tiene pregunta, porque si afecta a la relación capital-trabajo, va a modificar que el producto per cápita. Entonces, en la convergencia, sí tengo un efecto. ¿No? Digo, yo voy a tener el Solow. ¿No? Entonces, si yo afecto a la determinación de esto y modifico la relación capital-trabajo en algún sentido, le voy a pegar ¿a qué? Al producto per cápita. ¿Sí o no? Entonces ahí aparecen tres modelos. Aparece el modelo de Tobin, que Siderowski tiene uno de la misma línea, que es pegarle al ingreso disponible. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona ese modelo? Al generar inflación, o sea, asume la neutralidad, va a haber más inflación. Al haber más inflación, la tasa de interés es nominal más alta. Al ser la tasa de interés nominal más alta, la demanda de dinero, ¿qué pasa? Cae.
al caer la demanda de dinero, ustedes acumulan más capital, consecuentemente, entonces se invierte más, van a una mayor capital per cápita y por ende mayor un producto per cápita. ¿Hasta ahí vamos? Entonces el dinero no es súper neutral. Y lo es en sentido positivo. Pregunta técnica, ¿qué les parece ese modelo? Digo, al margen que no conteste la pregunta que no. O sea, cuanto más inflación, mejor. Claro. ¿Se dan cuenta que es una pelotudez? Argentina debería ser potencia mundial. Entonces, volvamos a Joan Robinson. Si yo le doy rosca, ¿cuánta rosca le tengo que dar a esto? Toda la rosca suficiente hasta que el dinero se haga ¿cuánto? 0. Es decir, y si me dice que yo voy a vivir mejor en una economía de trueque. ¿Se dan cuenta? ¿Que está mal? Bien. El modelo el modelo de Harry Johnson trabaja sobre el ahorro. Dice, bueno, a mí lo que me importa es acumular riqueza. Si a mí me haces aumentar el nivel de precios, ¿cuál es el problema? Que me haces caer la riqueza, entonces necesito acumular más, consecuentemente voy a un mayor ahorro, consecuentemente, de vuelta, no es súper neutral también en sentido positivo. A mí el más divertido me parece el de Patinkin, que trabaja sobre esto, sobre la idea del working capital. Entonces cuando yo le doy rosca y rompo el work y me caen los saldos reales, ¿cuál es el problema? Que el working capital de la economía se achica y por ende la función de producción se mueve para abajo, con lo cual soy más pobre. Ese parece más razonable. Y el modelo de Siedrowski, ¿por qué funciona como funciona? ¿Por qué deriva el resultado de la superneutralidad? Es por un problema de estructura matemática. ¿Cómo es el modelo de Siedrowski? Es el mismo que de Tobin, en el cual también Siedrowski hizo su contribución. Es idénticamente igual, pero ahora, en lugar de hacerlo en la estructura de Solow, lo hace en la estructura de Ramsey. Es decir, monta el mismo problema en la estructura de Ramsey. El equilibrio real en la estructura de Ramsey viene dada por las preferencias intertemporales, o sea, la función de utilidad, el cociente de funciones de utilidad y la tasa de preferencia intertemporal. Todos esos elementos, ¿cómo son? Reales. Esos elementos que determinan la tasa de interés y esos elementos que determinan la tasa de interés, que determinan la acumulación de capital. No puede tocar el largo plazo porque N está dada y tiene, digamos, una función de producción parecida, por ende no puede joder con esto. Pero, ¿cuánto puede joder con lo demás? Y, si todo está determinado del lado real en el Ramsey, ¿cuál es el problema? Que lo único que voy a tener es que un salto en la tasa de inflación, un salto en la tasa de interés nominal y solamente voy a tener que menos saldos reales. Y claro que tengo un saddle path como todos los modelos monetarios. ¿Por qué tengo saddle path en todos los modelos monetarios? ¿Cuál es la variable que salta? El nivel de precios, para acomodarme justo en el saddle. ¡Vamos! Nos gusta la matemática, pero no le pidamos a la matemática más de lo que la matemática da. O sea, sabemos que saltamos al saddle porque si no el modelo afuera es inestable, ¿no? ¿Lo tenemos claro eso? Lo vimos hoy antes que llegara. Exacto, digo, está lleno de, todos esos modelos están llenos de saddle path. Bueno, este también. ¿Qué supuesto toma en términos de expectativas? Digo, ¿qué pasa si las expectativas fueran adaptativas? Ustedes en el corto plazo, ¿qué van a tener? Van a tener un efecto de que efectivamente van a acumular más. Pero ¿cuál es el problema? Eso le va a bajar ¿qué? La acumulación, ¿sí o no? Pues salen del dinero, van a acumular más capital, quiero decir, la productividad va a bajar. Pero sucede que esa productividad tiene que estar mapeada ¿con quién? Con las preferencias
o sea, con el cociente de utilidades marginales y con las preferencias. Por lo tanto, les queda en desequilibrio. Entonces, tienen un efecto de corto, pero de largo desaparece. ¿Qué supuesto utiliza Siedrowski? Previsión perfecta, con lo cual ese efecto desaparece. Y entonces, además, el dinero es súper neutral. ¿Podría ser no súper neutral de corto? Sí, si hubiera expectativas adaptativas o hubiera errores. Como él toma previsión perfecta, ese error no existe, entonces automáticamente corrige los precios, la tasa de interés se acomoda, digamos, al stock de capital y el stock de capital se acomoda. Entonces, en realidad la tasa de interés queda determinada por los factores reales y consecuentemente el stock de capital se acomoda y por ende el dinero es súper neutral. ¿Tiene efecto de corto plazo? No bajo previsión perfecta, sí bajo expectativas racionales, bajo expectativas adaptativas. En el caso de expectativas racionales, depende. Depende si son engañados o no. Si son engañados, sí. Si no son engañados, no. De eso, reflexión es, sea muy cuidadoso cuando usen los modelos. Bueno, creo que ya nos ha dado más tiempo del que esperábamos, así que muchísimas gracias. Espero haber sumado.